Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo te voy a explicar las novedades de la versión 23.0 de After Effects. Unas novedades que estoy muy seguro que te van a gustar. Así que vamos a ir. Para empezar, ahora cuando creemos una nueva composición, si nos vamos a la selección de presets, podemos comprobar que han reordenado todos los presets, poniendo arriba los más comunes, como es el típico formato HD, es decir, 1920 x 1080. Luego tenemos el típico formato 4K, y sobre todo, la gran novedad es que han hecho una selección de presets para redes sociales, para que sea mucho más rápido, con un solo clic, crear una composición. Como por ejemplo este de aquí, que es 1080 x 1920. Si clicamos y le damos OK, vemos que tenemos una composición típica para historias de Instagram, TikTok, etc. Entonces, fácilmente, con un solo clic en estos presets, podemos crear nuevas composiciones, como esta, que es 1080 x 1080, para un post de Instagram, pues para redes sociales. Así que ahora es mucho más fácil hacerlo desde aquí sin tener que configurarlo nosotros mismos. Sin duda, la gran novedad de After Effects 23 es el nuevo rediseño del modo de trackmates. Ahora han hecho que sea mucho más fácil e intuitivo trabajar con ellos. Recuerda que para ver este modo, en caso de no te aparezca, simplemente dale a este botón de aquí, para intercambiar entre estos botones y los modos de fusión y los trackmates. Por si alguien no sabe bien qué es un trackmate, lo voy a explicar y así vemos qué mejoras han puesto. Por ejemplo, aquí tengo una capa texto y yo quiero ponerle una textura dentro de las letras. Por lo tanto, voy a coger esta textura y la pongo por debajo. Antiguamente, para hacer un trackmate, lo que se hacía siempre es poner por debajo del elemento que queremos poner dentro, en este caso las letras, pues por debajo ponemos lo que queremos insertar, es decir, la textura. Entonces simplemente íbamos aquí al modo trackmate, clicábamos aquí y le dábamos a una opción que ponía alfamate, que era para ponerlo dentro, dicho así vulgarmente. Pero ahora la primera diferencia que vemos es que ya no pone alfamate, sino que pone el nombre de las capas que existen en la composición. Por lo tanto, es mucho más fácil seleccionar a qué capa se tiene que referir, o dicho de otro modo, se tiene que poner dentro. Entonces, ahora simplemente clicando, por ejemplo, en texto, que sería el nombre de esta capa, ya está, y ya se pone la textura dentro de la capa texto. La otra gran ventaja de este nuevo rediseño es que ahora ya no es obligatorio poner el elemento que tú quieres poner dentro de otra capa, como en este caso la textura, por debajo de la capa. Es decir, como te he dicho antes, antiguamente era obligatorio, o si no, el trackmate no te funcionaba. Pero ahora han permitido que se pueda alternar el orden de las capas y que no se desmonte el trackmate. Fíjate, yo estoy cambiando todo el rato el orden de las capas y no se me desmonta. Incluso puedo poner otra capa entre medio de ambas y sigue funcionando. Por lo tanto, esto es una gran ventaja porque ya nos podemos despreocupar del orden sin que nos desmonte los trackmates. También lo que han puesto es un pick whip con los trackmates, este icono en forma de espiral que nos recuerda al de parentar y linkear. Y básicamente hace lo mismo. Es decir, en vez de seleccionar la capa desde el menú desplegable, lo podemos hacer desde el pick whip. Simplemente clicando y arrastrando sale un cable y le podemos decir, oye, esta capa textura, la capa de color verde, ponte dentro de la capa texto, la palabra. Lo dejamos encima y pum, y ya está. De forma más rápida e intuitiva podemos poner capas dentro de otras. Además, otra ventaja es que ahora no hace falta hacer una copia de la palabra para poner otra capa dentro. Simplemente, cogiendo otra capa y haciendo lo mismo, podemos poner tantas capas como queramos dentro de una. Fíjate, por cierto, voy a clicar aquí para que veas que realmente están recortadas. Y aquí tenemos un icono que es para invertir. Si clicamos aquí, simplemente invierte el alfamate. ¿Ves? Ahora las dos están cogiendo el mate de la palabra, pero están invertidas. Por lo tanto, es mucho más rápido desde estos botones. Y para hacer el luma mate de una capa, por ejemplo, tengo este rectángulo que va de blanco a negro, es decir, tenemos un degradado de luminosidad y encima yo le pongo un texto. Si simplemente cojo el texto y lo linkeo, hago un trackmate con el rectángulo, está haciendo un alfamate. Es decir, tiene en cuenta los píxeles visibles de la capa seleccionada. Por este motivo, si yo bajo el texto, se empieza a recortar, porque realmente lo que está pasando es que está saliendo fuera de los píxeles de la capa. Esto es un alfamate. Bien, pero si queremos hacer un luma mate, es decir, que tenga en cuenta la luminosidad de la capa, tenemos que clicar en este icono. Es decir, este icono nos está indicando que está en modo alfamate. Pero si clicamos ahora, ya está, tiene en cuenta la luminosidad de esta capa.
Y en este caso, los píxeles negros te los difumina. Y para hacer la inversión, simplemente clicamos aquí. Y esto es un luma mate. Así que fácilmente, con un icono, podemos activar el alfa mate o el luma mate de una capa. Así que ya has visto que ahora es mucho más fácil e intuitivo trabajar con los track mates a partir de la versión 23. La verdad es que es una gran ventaja para todos y nos hace la vida mucho más fácil. En cualquier caso, si tienes dudas de qué son los track mates, para qué sirven, etc., te recomiendo que te veas mi tutorial de los track mates que te voy a dejar en la descripción, donde te explico todo, las bases, el qué es, para qué sirven y te pongo ejemplos prácticos para utilizarlos en After Effects. Otra novedad interesante de After Effects 23 tiene que ver con los keyframes. Por ejemplo, ahora cuando seleccionamos un keyframe, aparece remarcado con una especie de anillo de borde de color azul, para destacar visualmente cuáles tienes seleccionados. Antes estaban pintados de color azul, ahora ya no. Y me dirás, ¿y por qué este cambio si no es tan espectacular? Pues justamente por el segundo, que es mucho mejor. Y es que ahora se pueden pintar los keyframes del color que tú quieras. Por eso no te los pinta de color azul. Para que luego si quieres pintarlos de color azul, puedes diferenciar entre selección y pintar. Igual que se puede coger una capa, clicar aquí y cambiar su color, pues ahora, clicando encima del keyframe con botón derecho, te permite cambiar el color aquí donde pone label, que significa etiqueta, y puedes aplicar cualquiera de estos colores, igual que en una capa. Por ejemplo, el rojo. Y de repente, ¿ves? Ahora ese keyframe está pintado de color rojo. Por lo tanto, puedes aplicar tantos colores como tú quieras a tus keyframes y crear tu propio código de colores para luego trabajar más fácilmente. Es decir, tener una referencia visual en el timeline y reconocer sin tener que clicar encima qué hace cada keyframe. Por ejemplo, imagínate que siempre la primera acción los pintas de color verde y cuando acaba la animación los pintas de color rojo. Pues si mantienes este código de colores, te será mucho más fácil cuando tengas muchas capas similares o diferentes reconocer qué hace cada keyframe y moverlo fácilmente. Es una pequeña mejora para trabajar más fácilmente con After Effects. Pero eso no es todo. Además, por ejemplo, si en una capa tienes dos keyframes o más de un mismo color, por ejemplo voy a poner de color rojo, puedes seleccionar un keyframe con botón derecho y te vas a esta opción, que lo que hace es seleccionar los keyframes del mismo color de una capa o todas. Por ejemplo, si doy aquí, te selecciona los keyframes de una capa del mismo color, permitiendo que los puedas mover fácilmente o cambiarlos con el F9, etc. Y si no, te vas a la segunda opción que pone todas las capas. Entonces, si das aquí, fíjate que ahora me selecciona también el rojo de esta capa y si tuviera muchas más, pues de todas esas, haciendo que sea mucho más fácil trabajar y moverlos o editarlos o borrarlos, etc. Por lo tanto, una gran mejora para trabajar con los keyframes en After Effects. Otra novedad es que han puesto nuevos presets de texto. Para utilizarlos, crea un texto y simplemente te vas a Efectos y Presets, Animation Presets y busca la carpeta de texto. Abres y aquí tienes muchas animaciones, pero yo te recomiendo que utilices esta que pone Animate In, que es para revelar los textos cuando aparecen. Entonces clicas aquí en la pestaña y ya aparecen diferentes animaciones para que las puedas utilizar y animar tu texto sin tener que crearlo desde cero. Algunas ya estaban creadas, pero han introducido nuevas animaciones muy interesantes. Por ejemplo, yo que sé, esta de aquí, clicas, arrastras y la pones encima del texto. Y le das a play y mira qué pasa. Pues tenemos como una especie de máquina de escribir, pero con la diferencia que ahora han puesto como un cursor. Y lo puedes personalizar aquí en control de efectos. Puedes, por ejemplo, ocultarlo si no te gusta. O, por ejemplo, cambiarlo y decirle, mira, quiero que sea un guión bajo. ¿Ves? Y ahora cambia. No sé, han puesto muchos. Entonces, para probar diferentes, te recomiendo que pongas uno y pruebes a ver qué hace. Y si no, haces control Z hasta que desaparezca el preset y vas probando otros. Como por ejemplo este, deslizar y abrir. A ver qué hace. Mira, ¿ves? Este baja las palabras desde arriba. Puedes incluso poner aquí que pone Word, carácter, y te haría lo mismo, pero con las letras. Y aquí podías tocar otros parámetros para personalizarlo. Entonces te recomiendo que vayas probando a ver qué hace cada uno. Y nada, pues oye, seguro que encuentras alguno que te gusta y no tienes que crearlo desde cero. Simplemente coges, lo pones en el texto y ya lo tienes. Y para acabar, y no menos importante, por fin han puesto en After Effects la codificación H264 nativa. ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos exportar nuestros vídeos y animaciones en formato MP4 sin tener que utilizar otros programas, ni el Media Encoder, ni plugins externos de pago, ni programas ajenos a Adobe para hacer conversiones de vídeo. Todo lo podremos hacer desde dentro de After Effects. ¿Cómo se hace?
Pues simplemente cuando tengas tu vídeo, te vas a exportar, aquí en añadir la cola, y te vas, por ejemplo, en esta flechita, clicas y de repente aquí lo tenemos. Nuestro querido H264. Por fin podemos exportar vídeos que sean más ligeros. Todo el mundo lo estaba deseando. Gracias, señor Adobe. Te ha costado un poco, pero por fin lo tenemos. Aquí te muestra 3 opciones según el peso que tú quieras. Pero si quieres, puedes elegir uno y simplemente clicando aquí, te vas también seleccionándolo aquí y te vas a Format Options para decirle, oye, que pese un poco menos o un poco más, cambiando el bitrate. Esto ya según lo que más te guste. Pero bueno, la cuestión es que todo será en MP4 y ya será más ligero y más fácil de exportar. Estoy seguro que esta novedad y las demás te van a hacer un poco más feliz. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que para tener todas estas novedades tienes que tener el Adobe actualizado a la versión 23. Y si no puedes, oye, no pasa nada. Recuerda que lo importante no son tanto las novedades, sino saber dominar el programa. Y si quieres saber cómo dominarlo y aprender nuevas técnicas, animaciones, etc., te recomiendo que te suscribas a mi canal, donde hago tutoriales muy interesantes. Así que nada, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.